A ver, hay filósofos que cambian la filosofía. Pero luego está Immanuel Kant, que sencillamente cambió nuestra forma de entender la realidad misma. Así que hoy vamos a meternos de lleno en esa idea revolucionaria, la que nos puso a nosotros, al ser humano, justo en el centro del conocimiento. Vamos a arrancar con la pregunta, la que va a ser nuestra guía en todo esto. ¿La realidad que percibimos, lo que vemos, lo que tocamos, es de verdad un reflejo exacto del mundo que hay ahí fuera? ¿O es más bien algo que nuestra propia mente construye? Ojo, que esta duda es una de las grandes, ¿eh? Ha estado en el corazón de la filosofía durante siglos. Bien, para entender a Kant primero tenemos que ver cómo estaba el patio antes de que él llegara. Y la verdad es que la filosofía estaba en un punto muerto. Había dos grandes corrientes de pensamiento, dos equipos, por así decirlo, enfrentados, que eran incapaces de ponerse de acuerdo y que habían llevado el tema del conocimiento a un auténtico callejón sin salida. Por un lado, teníamos al equipo de los racionalistas, gente como Descartes, que estaban convencidos de que el conocimiento de verdad, el bueno, venía de la pura razón. Creían que nacemos con ideas innatas, como si nuestra mente ya viniera con un software preinstalado de fábrica. Y en la otra esquina, el equipo de los empiristas, con gente como Hume a la cabeza. Ellos decían, nada de eso, nacemos como una tabula rasa, una pizarra en blanco, vamos. Todo, absolutamente todo lo que sabemos, lo aprendemos a través de los sentidos, de la experiencia. Y aquí, claro, es donde estaba el problemón, porque si te ibas por el camino del racionalismo puro, acababas, según Kant, en el dogmatismo. O sea, en una fe ciega en la razón que no se cuestionaba nada. Pero es que si te ibas con los empiristas, el final del camino era el escepticismo más radical. A ver, si solo podemos fiarnos de los sentidos que a veces nos engañan, ¿cómo podemos estar seguros de algo? De nada, ni siquiera de algo tan básico como que una cosa causa otra. La filosofía, en resumen, estaba totalmente atascada. Y entonces, en medio de todo este lío, de este panorama desolador, aparece él, Immanuel Kant, un filósofo que se da cuenta de que para salir de este atasco monumental no sirve de nada elegir un bando o el otro. No, había que hacer algo mucho más radical. Había que cambiar las reglas del juego por completo. De hecho, fue el propio Kant quien confesó que la lectura de un empirista, David Hume, fue lo que, en sus propias palabras, le despertó de su sueño dogmático. Fue como un jarro de agua fría. Hume le hizo ver que la razón por sí sola no podía con todo, que ese sistema racionalista tan perfecto en el que él creía, pues tenía unas grietas enormes. Así que Kant se embarcó en una tarea, monumental. En lugar de usar la razón para analizar y criticar el mundo, decidió hacer algo revolucionario, usar la razón para que se analizara a sí misma, ponerla, por así decirlo, frente a un espejo. Y todo su proyecto partió de una pregunta que parece simple, pero que es de una profundidad increíble. ¿Qué puedo conocer? El objetivo era, de una vez por todas, trazar el mapa de nuestro pensamiento, ver hasta dónde puede llegar y dónde están sus fronteras. Y la solución que Kant puso sobre la mesa fue tan radical, tan bestia, que él mismo la comparó con la revolución de Copérnico. Recordemos, Copérnico dijo, oye, que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, es al revés. Pues bien, Kant iba a hacer exactamente lo mismo, pero en el mundo de la filosofía, en el campo del conocimiento. Vale, vamos a meternos de lleno aquí porque esto es el meollo de la cuestión. El famoso giro copernicano de Kant es básicamente un cambio total de perspectiva. La idea es que ya no es nuestra mente la que se amolda, la que se adapta pasivamente para entender los objetos que hay fuera, sino que son los objetos los que tienen que, por así decirlo, pasar por el filtro de nuestra mente para que podamos llegar a conocerlos. A ver, para que nos hagamos una idea. Antes de Kant, el pensamiento general era bastante sencillo. El mundo está ahí fuera, ¿verdad?, con sus cosas, sus leyes, todo. Y nuestra mente es como un espejo que intenta reflejar ese mundo lo mejor que puede. El conocimiento era eso, nosotros, el sujeto que conoce, dando vueltas alrededor del objeto para intentar captarlo. Pero entonces llega Kant y le da la vuelta a la tortilla por completo. Y esto, de verdad, es lo brillante. Lo que él propone es que el mundo que nosotros experimentamos no es el mundo tal cual, sino que ya está moldeado por nuestra mente. O sea, no vemos la realidad en bruto, sino que vemos una realidad que ya hemos organizado y estructurado en nosotros. Ahora es el objeto el que tiene que girar en torno a nosotros, al sujeto, para poder ser entendido. Vale, suena muy bien, muy revolucionario, pero ¿cómo funciona esto exactamente? ¿De qué manera nuestra mente construye o moldea la realidad? Pues Kant, que era un tipo muy metódico, lo desglosó en un sistema muy elegante que funciona en solo 2 pasos. El primer paso es lo que él llama la sensibilidad. Esta es la parte de nuestra mente que recibe toda la información sensorial del mundo, los datos en bruto. Kant lo llama intuiciones.
Pero claro, esto llega como un torrente de datos, un auténtico caos de colores, sonidos, sensaciones. Y aquí es donde entra el segundo paso, el entendimiento. Esta otra facultad coge todo ese caos de datos y lo pone en orden. ¿Cómo? Pues usando una serie de conceptos, de categorías, que ya tenemos incorporadas en la mente. Mirad, para que esto quede súper claro, hay una metáfora que es perfecta. Imaginemos que las estructuras de nuestra mente, cosas como el espacio, el tiempo, la idea de causa-efecto, son como unas gafas. Unas gafas que llevamos puestas desde el momento en que nacemos. Y lo más importante, son unas gafas que no nos podemos quitar. Nunca. Así que no vemos la realidad directamente. La vemos siempre a través de los cristales de estas gafas de la realidad, que son las que le dan forma y sentido a todo lo que percibimos. Y hay una frase del propio Kant que resume todo esto de una forma magistral. Dice, los conceptos sin intuiciones son vacíos, las intuiciones sin conceptos son ciegas. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que se necesitan las dos cosas sí o sí. Por un lado necesitas la experiencia que te dan los sentidos, las intuiciones, para tener la materia prima, el contenido. Pero sin los conceptos de la mente para ordenar ese material, no entenderías nada, estarías ciego. Son como quien dice los ingredientes y la receta. Imposible cocinar sin los dos. Claro, toda esta teoría tiene una consecuencia, y es una consecuencia gigantesca, porque, si nuestra mente participa de forma activa en cómo percibimos la realidad, si pone parte de las reglas, eso implica necesariamente que hay un límite. Hay una frontera en lo que podemos llegar a conocer. No podemos conocerlo todo. Para explicar esto, Kant hace una distinción que es crucial. Por un lado tenemos el fenómeno. El fenómeno es el mundo tal y como se nos aparece, el mundo que ya ha pasado por el filtro de nuestras gafas mentales. Este es el mundo que podemos estudiar, medir, analizar, el mundo de la ciencia. Pero por otro lado está el noumeno. Y el noumeno es el mundo en sí mismo, la realidad pura, sin nuestros filtros, la cosa tal cual es. ¿Y qué pasa con el noumeno? Pues que según Kant, a ese mundo no tenemos acceso, jamás. Es una puerta que nunca podremos abrir. Y esto lógicamente le lleva a plantearse una pregunta muy peliaguda sobre la metafísica de toda la vida. Ya saben, esa rama de la filosofía que intentaba hablar de los grandes temas: Dios, el alma, el universo como un todo. La pregunta de Kant es, ¿puede la metafísica ser una ciencia de verdad al mismo nivel que la física o las matemáticas? La respuesta de Kant es un no, rotundo, categórico. ¿Y por qué? Pues por una razón muy simple, siguiendo su propia lógica. Porque ni Dios ni el alma son objetos que podamos experimentar con los sentidos. No los podemos ver, ni oír, ni tocar. No son fenómenos. Pertenecen a ese otro mundo, al del noúmeno. Y si están ahí, están por definición más allá de los límites de lo que la ciencia puede conocer. Fin de la discusión. Entonces, llegados a este punto, uno podría preguntarse, vale, ¿y todo esto? ¿Por qué es tan importante? O sea, ¿por qué seguimos dándole vueltas a Kant más de 200 años después? Pues porque su revolución no fue un simple debate para intelectuales de su época. No. Lo que él hizo fue sentar las bases de todo el pensamiento moderno. Sus ideas siguen vivas, siguen resonando hoy en día. Su legado de verdad es inmenso. Por un lado, consiguió la proeza de coger esas dos corrientes que llevaban siglos peleadas, racionalismo y empirismo, y crear una síntesis que superaba el bloqueo. Además, nos colocó a nosotros, al ser humano, en el centro activo del proceso de conocer. Dejamos de ser meros espectadores. Trazó una línea clarísima en la arena, separando lo que la ciencia puede y no puede conocer. Y con todo eso, básicamente, le abrió la puerta de par en par a casi toda la filosofía que vino después. Y todo esto nos deja con una reflexión final, que creo que es muy potente. Si la mente humana no es un simple espectador pasivo, sino que es una arquitecta, una constructora activa de la realidad que vivimos, entonces ese famoso lema de Kant, sapere aude, atrévete a saber, atrévete a pensar por ti mismo, cobra una dimensión completamente nueva. ¿No creen? Si nuestra mente ayuda a construir la realidad, la pregunta es, ¿qué nos vamos a atrever a pensar?